Muy buenas noches y bienvenidos al segmento de entrevistas de su noticiero a las 8:45. Este día discutiendo dos temas que han hecho historia el día de hoy. Y en primer lugar vamos a discutir en esta primera entrevista los acontecimientos que se han dado en torno a los asesinatos de taxistas, un hecho que pareciera ser recurrente en meses iniciales del año en diferentes gobiernos. Para ello tenemos en el set a Edgar Ortiz, que me acompañará en la entrevista esta noche, y al señor Marvin Ruano, Asociación de Taxistas de Guatemala, y el señor Neri Ramos director de la Policía Nacional Civil. Para ello, sean ustedes bienvenidos a este espacio de las 8:45. Iniciaríamos con el señor Ramos. Si existe ya alguna hipótesis al respecto de estos asesinatos y si esto es congruente con eventos que han sucedido en los primeros meses de los años de gobiernos anteriores, como el granadazo que se dio durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza y asesinatos de choferes en los primeros años del gobierno del Partido Patriota. Muy buena noche. Un verdadero gusto estar rindiendo cuentas siempre de la sociedad guatemalteca a través de este medio tan importante. Siempre cada inicio de año existe, según los registros de Policía Nacional Civil, un leve incremento de los diferentes fenómenos criminales. En el caso particular de Guatemala, que sometemos a análisis 16 fenómenos criminales, que son los que en sí afectan la seguridad y la tranquilidad de los guatemaltecos, debemos destacar que en 14 de ellos tenemos una reducción muy significativa en lo que va del año, un 15%, que es muy significativo. Tenemos dos fenómenos criminales que corresponden específicamente al robo a peatones y en este caso muy particular el tema de homicidios, que ha reportado un leve incremento en lo que corresponde a estos meses del año 2017. No estamos hablando de una tendencia marcada, sencillamente responde a esa incidencia o a ese incremento leve que corresponde precisamente al enero y febrero de inicio de cada año. Pero también estos momentos se ven muy marcados en diferentes meses del año. Pero aquí es donde Policía Nacional Civil juega un papel muy importante para neutralizar la actividad criminal, principalmente de homicidios. Ahora pues estamos reportando un leve incremento, sin embargo, ya en los últimos días, gracias a ese trabajo operativo, investigativo y de inteligencia de Policía Nacional Civil, hemos logrado contenerlo y vamos con una reducción ya en relación a ese leve incremento. Cuando se refiere al leve incremento, ¿cuál es el porcentaje efectivo de ese incremento? No estamos hablando ni de un 1%. Es un porcentaje muy corto, pero estamos hablando de vidas humanas y es allí la importancia y donde, por supuesto, tenemos que destinar todas las capacidades logísticas y de capital humano de Policía Nacional Civil para contener, para neutralizar esas acciones criminales. ¿Cómo? Bueno, capturando a los responsables, poniéndolos tras las rejas, que es exactamente lo que hemos venido haciendo durante todos estos días, evitando a través de esas labores de inteligencia más ataques de ese tipo y reaccionando cuando desafortunadamente suceden, simultáneamente avanzando con esos procesos de investigación criminal a través de los equipos especializados de Policía Nacional Civil. Don Marvin, ustedes han sufrido pues directamente los ataques. ¿Cuál es su percepción como representante del gremio de taxistas? ¿Sienten ustedes un incremento en los ataques? ¿Cómo han vivido esta triste jornada ustedes? Muy buenas noches, ante todo, pues que Dios me los bendiga, gracias por la oportunidad que nos dan Canal Antigua. Quiero decirles pues que la gremial está de luto, ¿verdad? Estamos de luto porque se ha incrementado en este año el asesinato en estos días. Podemos ver el día martes cuántos fallecidos hay. Estamos preocupados porque no quiere ceder la delincuencia. Hace media hora me informaban que pasaban tirando 2 teléfonos en la entrada al Roosevelt a los taxistas. O sea que esto va para más, ¿verdad? En lo que va del año, ¿cuántos asesinatos han habido en el gremio de taxistas? Fíjese que entre particulares que no son rotulados y entre rotulados aproximadamente tenemos un informe que no está al 100%, pero hay más o menos más de 50 taxistas fallecidos. ¿Solo en este año? Solo en este año. ¿Eso es correspondiente con el dato que maneja la Policía Nacional Civil? No, difiero de esos datos. Probablemente algunas de las víctimas pudiesen haberse dedicado a la actividad del servicio de taxis,
pero como tal, en servicio no tenemos un reporte de esa categoría. Estamos hablando aproximadamente 8 taxistas fallecidos. Aquí, ¿qué es lo que nos genera esta alarma? Bueno, que fueron 5 vidas, primero, de guatemaltecos que se pierden en un día. El factor común es que fueron taxistas y eso responde a un interés muy particular de las estructuras criminales, de pandilleros principalmente, de imponer las famosas extorsiones. Pero es donde hemos hecho el llamado a todas las víctimas en general y en particular estos sectores gremiales que se ven afectados con estos requerimientos ilegales por parte de las estructuras, para que se acerquen a Policía Nacional Civil, para que denuncien, porque si no nos percatamos, si no nos enteramos que están siendo acechados, afectados por un grupo criminal, pues poco o nada podemos hacer. Aún así iniciamos los procesos de investigación criminal de oficio cuando a raíz de información pública de redes sociales, de quejas públicas de las víctimas, refieren una actividad criminal en su contra. Ahora, señora Ramos, en su respuesta puedo intuir que no hay una coordinación con el sistema penitenciario que permita anticipar la salida de llamadas, posiblemente de las cárceles, para la extorsión directamente al gremio de taxistas. Ves que aquí hay un dato muy importante que debemos compartir. Los líderes de todos estos grupos criminales, Barrio 18, Mara Salvatrucha, están tras las rejas. Pero estamos hablando ahora de la urgente necesidad de reformar un sistema penitenciario, sobre el que afortunadamente tenemos un ministro de Gobernación que ya ha tomado las decisiones que corresponde, que ha destinado los recursos, porque estamos hablando de un aspecto tan importante como es la infraestructura. Pero en este momento no hay una correlación, o no hay Existe una estrecha comunicación con el sistema penitenciario y cuando se identifican factores de riesgo como estos, pues de inmediato se toman acciones para neutralizarlos cuando hemos identificado, por supuesto, a los líderes que son los responsables de estar gestando este tipo de ataques en contra de la vida y la libertad de los guatemaltecos. Don Marvin, vemos que hay una correlación, pues lógicamente, entre estos ataques y las extorsiones de las pandillas. ¿Han sentido ustedes un incremento en la presión de la extorsión? ¿Cómo han visto esto ustedes? La incrementación se ha aumentado más. En estos días se ha aumentado más porque tenemos el tema de la 16 Avenida de la Roosevelt y hay 3 grupos que llegan a cobrar la extorsión. En Tierra Nueva 2, Tierra Nueva 1 hay 3 grupos de vandalismo que no sé si se han dado cuenta los señores agentes de la policía y como ustedes. Me imagino que la gente pues del pueblo de Guatemala también se ha dado cuenta que muchos taxis salen con asteriscos o con números o con caritas que están marcados por diferentes bandas criminales que se dedican a la extorsión. ¿Han denunciado ustedes este tipo de extorsiones a la Policía Nacional Civil? Fíjese ¿Han hecho un reporte oficial? No se ha querido hacer por temor, porque lamentablemente hay muchos que ya conocen las casas de los pilotos de taxis. Entonces eso nos hace a nosotros a no ceder a poner la denuncia, ¿verdad? Los teléfonos llegan, ¿verdad? Entonces sí se ha incrementado y lamentamos, de veras, lamentamos la situación que estamos viviendo en nuestro país, porque ya se ve esto que como que ya se volvió un mercado, ¿verdad? Porque ahí tienen el audio ustedes, no sé si ustedes tienen el audio, donde también hay 2 grupos que se enlazan las llamadas, se pelean por las extorsiones, ¿verdad? Entonces ya se tiran entre ellos. Ahora pues, como les digo, ya son 3 grupos en la 16 Avenida. Hoy 2 teléfonos en la mañana en la Roosevelt, hoy en la tarde, hace media hora, 2 teléfonos en la entrada al Roosevelt de los taxis estacionarios y de los que llevan normalmente en las tardes a tomar café. Ahora, señor Ramos, ante este comportamiento criminal, ¿hay posibilidades de establecer una hipótesis de desestabilización del gobierno central? Bueno, el crimen organizado siempre va a desestabilizar a cualquier gobierno y por supuesto a la misma sociedad que sufre los embates de estas acciones criminales. Aunque solo tenga un incremento del 1%. Estamos hablando de acciones que han generado mucha percepción de inseguridad. Aunque el incremento es leve, pero estamos hablando de acciones en contra de un gremio
de un servicio que utiliza diariamente la sociedad guatemalteca. Ahora los taxistas, iniciando enero, pues tuvimos lamentablemente los ataques a conductores del transporte urbano y extraurbano, donde fue necesario el rediseño de planes operativos situacionales y el avance en las investigaciones que ya nos están dando esos resultados esperados a través de las capturas en flagrancia, a través de las capturas antes de la comisión de los ilícitos y a través de esos procesos serios de investigación que nos permite allanarles, sorprenderles en horas de la mañana y ponerlos tras las rejas, que es donde tienen que estar estos criminales. Por supuesto, hay algunas acciones que merecen una atención muy especial para determinar con claridad, a la luz de la investigación criminal, a qué móviles, a qué intereses, con qué objetivos se ejecutan estas acciones. Ahora, señor Ramos, ante los señalamientos que hace el señor Ruano, hay ya ahí dos áreas que están plenamente identificadas por la Asociación de Taxistas que son de alto riesgo. ¿Cuáles serían las acciones inmediatas que implementaría la Policía Nacional Civil? Pues mayor presencia de la policía en esos sectores. El levantamiento de información por parte de los equipos de inteligencia de policía. Los avances en la investigación criminal a través de las unidades especializadas. Debo referirme a operativos muy significativos durante el año anterior. Rescate del Sur, Rescate Guate, Guate es nuestra. Responde precisamente a esos procesos de investigación de oficio de la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público. Porque similares a este caso, las gremiales, las víctimas temen denunciar y entendemos, pero sucumbir y sencillamente someterse al capricho criminal de estos grupos y responder con una cantidad de dinero, sencillamente, sin darnos cuenta, estamos contribuyendo, estamos fomentando la criminalidad, estamos fomentando la capacidad adquisitiva de esos criminales para la adquisición de logística, principalmente de armas de fuego, que son con las que les roban la vida a los guatemaltecos. Pactar con el crimen no es ninguna garantía. Pactar con el crimen sencillamente es someterse a un nivel de riesgo que finalmente no nos vamos a dar cuenta, pero en un momento menos esperado nos va a hacer daño y le va a hacer daño a otros ciudadanos guatemaltecos. Debemos asumir una actitud responsable y valiente. No estamos revelando ni estamos pidiendo que hagan pública la denuncia. Policía tiene procesos y protocolos establecidos para la administración de esa información que se suministre para la atención integral a la víctima, para un análisis de riesgo y al determinarse en ese sentido, asumir o establecer las condiciones de seguridad. Con esa exhortativa de denunciar y de fomentar la cultura de denuncia en nuestro país, vamos a un corte comercial y al retornar escucharemos el posicionamiento del gobierno central al respecto de este tema que ha generado mucha controversia el día de hoy. Quédese con nosotros. Agradecemos por continuar en sintonía de A las 8:45. Tenemos ya algunos comentarios a través de nuestras redes sociales. Le queremos recordar de participar utilizando como siempre el hashtag A las 8:45. Tenemos el comentario de Eric Donald, quien nos dice: pues teniendo guardaespaldas es fácil decir eso. Veamos al juez que por denunciar tuvo que salir del país. Este es el comentario que tenemos para ustedes, Cristian y Edgar. Muchas gracias, Rocío. Y efectivamente, el día de ayer también el vicepresidente de la República se manifestó respecto de este incremento de asesinatos a taxistas en el país. Escuchemos la nota. Este es parte de un mensaje para desestabilizar al gobierno y que indudablemente es el crimen organizado. Nosotros, si tuviéramos conocimiento de alguna situación concreta, haríamos las denuncias correspondientes. Y esas son las palabras del señor vicepresidente. Edgar. Sí, señor Ramos, ¿cómo interpretar estas palabras? Porque una cosa es la actividad normal del crimen organizado y otra muy distinta, la búsqueda, por decirlo así, de desestabilizar al gobierno central a través de estas conductas. ¿Cómo interpretan ustedes desde la PNC los hechos que estamos analizando esta noche? Sí, bueno, iniciamos este programa con el tema del asesinato lamentable de los taxistas. Sin embargo, durante estos meses hemos tenido también otros asesinatos muy selectivos y sobre todo las circunstancias en que han sucedido, la logística, la planificación que nos lleva a pensar que existen tras de estos ataques móviles muy específicos, que corresponden específicamente a la desestabilización del gobierno, a generar una sensación generalizada
de inseguridad en todo el territorio nacional, pues corresponde ahora a Policía y al Ministerio Público avanzar con la investigación para determinar atrás de esos ataques cuáles son los verdaderos móviles de estos grupos criminales que pudiesen estar siendo utilizados por algún sector en el país. Hay una cuestión curiosa, señor Ramos, es que veíamos que en el informe de gobierno el presidente Morales hacía alusión a un dato que es cierto, ¿no? La tasa de homicidios nacional bajó de 30 homicidios a 27. Sin embargo, la tasa de homicidios en Ciudad de Guatemala sí tiene un repunte a partir de febrero de 2016. Más o menos había una tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes en febrero del año pasado y ahora la tasa está casi en 70. O sea, sí hay un repunte concretamente en Ciudad de Guatemala. ¿Qué datos o qué hipótesis hay al respecto? Porque no solamente es el crimen a los taxistas, sino también es un repunte en la violencia generalizado, ¿no? Sí, estamos hablando de un incremento que corresponde específicamente a la muerte de pilotos y taxistas. En su mayoría son esos los casos que nos han incrementado la incidencia criminal homicida en el departamento de Guatemala. Pero es hacia donde ahora hemos destinado mucho más recursos humanos y logísticos, las capacidades de investigación de policía para neutralizar estas estructuras criminales. Siempre en las grandes urbes, donde hay mayor desarrollo económico, bueno, en el caso de Guatemala, mayor presencia de grupos pandilleros que en su mayoría se les atribuye este tipo de acciones, van a generar este tipo de actividades criminales por diversas razones. Así que a eso responde, pero también ya las acciones que van encaminadas nos permiten en este momento contener esa alzada que se tenía y empezar a reducir ya esos números rojos que se registraban en el departamento de Guatemala puntualmente. Ahora, señor Ruano, ¿algo cambió en los últimos meses que lleva a los extorsionistas a incrementar las acciones de hecho violentas que cobran la vida de taxistas en estos 2 meses del año? ¿Siempre han tenido esa presión? ¿Siempre hay cobro de extorsiones? ¿Qué cambió en los últimos 2 meses que cambia el comportamiento de los extorsionistas? Yo creo que ellos tienen una división entre ellos mismos y sí se ha incrementado. Se ha incrementado, pues ahora ya no dan tiempo. Ahora son, como le decía anteriormente, son de 2 a 3 grupos, ¿verdad? Que ya no dan tiempo a que se junte la extorsión. ¿La extorsión siempre se las han cobrado? Las extorsiones siempre han sido cobradas. Siempre han sido cobradas, eso viene desde hace años, ¿verdad? Pero ahora sí se ha incrementado. Este año ha sido el año más pesado que hemos tenido, ¿verdad? La gremial de taxistas ha sido presionada demasiado a nivel nacional, se podría decir. ¿Hay algún indicador, señor director de la Policía Nacional Civil, que explique el cambio de la extorsión de pilotos del transporte urbano hacia taxistas? El silencio. El silencio. Un criminal siempre va a preferir una víctima que calle, una víctima que acepte las condiciones, una víctima que se someta a la voluntad. ¿Eso supondría que hay más denuncia de los pilotos del transporte urbano? Por supuesto. Nos reunimos todas las semanas con los representantes de las gremiales, porque no podemos citar a piloto por piloto, sino con los representantes de las gremiales para diseñar los planes operativos situacionales específicamente atendiendo a las particularidades del fenómeno que les está afectando. Y esa es la invitación que estaba haciendo al amigo acá. Si no pueden realizar una denuncia personal, pues existe una gremial, existe un representante legal y es a él quien le pediríamos que se acerque a la policía, que se acerque al Ministerio Público, a cualquier lugar y plantee las denuncias correspondientes, porque tolerar y aceptar esas condiciones sencillamente someterse y asumir un riesgo enorme de perder la vida por creer que con una respuesta económica que les estamos dando a estos criminales, sencillamente nos van a proteger o no nos va a suceder absolutamente nada. Es una idea errónea. Es un daño a la seguridad del país, por supuesto, porque estamos alimentando un monstruo que no solo le va a hacer daños a las gremiales de taxistas, sino a toda la sociedad guatemalteca. Reitero, la denuncia es la mejor herramienta de los ciudadanos para que las autoridades funcionen, trabajen y solucionen esos problemas de seguridad. Con esa exhortativa cerramos esta entrevista agradeciendo a nuestros 2 invitados la presencia en este set la noche de hoy y a usted invitarlo a que nos acompañe en la siguiente entrevista. Discutiremos las controversiales comisiones extraordinarias del Congreso de la República. Quédese con nosotros.